12:37, seguimos en Escuela Abierta. Gracias por estar con nosotros en el programa del maestro, el programa de la maestra de nuestro país. Es el programa de la derrama magisterial, Escuela Abierta. Gracias por ser parte siempre de este programa. Seguimos pensando en el retorno a clase. Qué interesante sería poder hablar con un encargado de coordinación, por ejemplo, de redes educativas de una UGEL, y qué interesante podría ser hablar con un director de colegio, por ejemplo, del Callao, que nos cuente un poquito qué esfuerzos se están haciendo. Y tenemos justamente a dos de ellos para poder hablar de este tema. Nos acompaña Alberto León Sandoval, encargado de la coordinación de redes educativas UGEL 03, y el señor Marco Antonio Malca, director del Colegio Concordia Universal de la Perla Callao. Don Alberto, lo saludo a usted primero. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes y bueno, transmitiendo siempre el saludo de parte de los directivos del UGEL 03. Don Marco, también un abrazo para usted, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estimado señor Carlos, estimado director Alberto, mis respetos hacia su persona. Un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas, en especial a los profesionales de la educación del Perú. Don Alberto, si usted desde la UGEL tuviese hoy que decidir el regreso a clase en función a las normas que tiene entre manos, ¿cuántos colegios estarían listos para regresar por lo menos a la semipresencialidad? Bueno, sabemos que este es un proceso gradual y en realidad ahorita estamos afinando mediante las normativas todo lo que vendrían a ser las condiciones. En cuanto al número, como la norma indica, la flexibilidad respecto y la gradualidad, hay que primero en todo lo que es el diagnóstico de nuestras instituciones, tener en cuenta el sistema SARES, en el cual vamos a nosotros a ir poco a poco señalando si las condiciones que se señalan en la norma, en la 121, que se emitieron este año, están cumpliéndose. Vamos a ir gradualmente. Yo creo que tenemos desde la UGEL 03 todos los directores la disposición y vamos a tener en este reto mucho que en la comunidad educativa va a lograrse en base a una gradualidad y una flexibilidad al respecto. Señor Malca, en ese mismo sentido, en tanto director de colegio, ¿tiene usted un norte claro hacia dónde caminar en ese retorno a clase o todavía es difuso y complejo? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, comparto plenamente la opinión del director Alberto. Los colegios privados pasamos las mismas situaciones que nuestros colegas, los alumnos de las escuelas estatales. Ante ello, estamos a la expectativa de las indicaciones del Ministerio de Salud, de las municipalidades, de todas las autoridades de sanidad, de salubridad, que tengan que ver por velar la seguridad de la salud de nuestros estudiantes. Estamos a puertas a una tercera ola. Entonces se debe evaluar el grado de contagio que habría en niños y adolescentes y al mismo tiempo deberían retornar a la escuela vacunados o no. Entonces esa yo pienso que es la base angular para que también nuestros alumnos puedan regresar a la escuela bajo la autorización de sus padres, en base a la realidad de infraestructura y salubridad de las escuelas, que debe de ser en realidad para todos por igual. Así es. Señor Malca, en función a lo que dice el señor León Sandoval, las coordinaciones con los gobiernos locales y con los municipios, perdón, con los gobiernos locales, es decir, con los municipios y con el Ministerio de Salud, ¿se están produciendo? ¿Hay mesas de trabajo establecidas, abiertas, desarrollando planes y pensando este retorno? En lo personal me he comunicado con la Dirección Regional de Educación del Callao, con la Dirección de Gestión Pedagógica, y me manifestaron de que precisamente están en un proceso de investigación para que de esta manera puedan dar luz verde a una fase semipresencial o de aula híbrida, tal como lo viene expresando el ministro Cadillo. Es decir, el retorno a la semipresencialidad ya no sería igual que hace 2 años, casi, sino
en forma diferente, dada la frecuencia, dado el cansancio emocional y otros factores que existen en el mismo. De acuerdo. Don Alberto León, se ha aprobado para Lima un piloto donde han aparecido una serie de colegios, 99% de ellos privados además del nivel socioeconómico más alto de nuestro país, ni siquiera de la capital, del país, y solo una escuela pública. ¿Qué le revela ese dato, don Alberto León? Sí, es muy interesante. Ya pasamos a una dimensión de análisis muy importante porque todo lo que está pasando nos engloba en una situación de pandemia que estamos viviendo y como en la 121 se indicaba en uno de sus párrafos iniciales, en el diagnóstico hay una inequidad, hay una brecha en la educación, ¿no? Y en base a esa situación se planificó de alguna manera que las instituciones rurales empezasen el año pasado a funcionar y se ha ido en ese escenario cumpliendo, gracias a que ha habido algunas condiciones. El escenario número 2, también colegios rurales en los cuales había un tipo de movilidad más cercana y también alguna distancia, pues también se vino cumpliendo. Ahora estamos en el escenario número 3, según esta norma, y ya estamos listos con estos colegios. De todas maneras, como tú dices, es revelador. Es bueno saber que hay instituciones públicas, la que tú has señalado, que también tienen condiciones que ya vienen cumpliendo a través de este, entiendo, sistema SARES que se ha establecido desde el Ministerio. Felicitamos todo ello, pero de todas maneras revela la necesidad de que las brechas en la educación se acorten y tener en cuenta, para finalizar, que en cuanto a los planes pilotos para el regreso, tengamos mucho cuidado porque en el aspecto internacional estos ya se han llevado a cabo y estamos viendo que han tenido que regresar a sus cuarentenas. Adelante. De acuerdo. Sí, pero digamos, deberíamos pensar que cualquier retorno a clase va a tener un poco ese juego, ese baile. Abro, mido, cierro, vuelvo a abrir, digamos. Es parte de lo que será seguramente ese retorno. Señor Malca, cuénteme de la presión de los padres de familia. ¿Es muy grande? ¿Quieren regresar a clase ya? ¿Quieren deshacerse un poquito de esta suerte de chicos en casa todo el día? Hace un momento, porque estoy en estos momentos acá en el Colegio Concordia Universal, he estado conversando con madres de familia de quinto de secundaria, de la promoción Bicentenario, y ellas me manifiestan el anhelo de que por lo menos sus hijos estudien octubre y noviembre y diciembre, después de mucho tiempo, para que de esa manera culminen la secundaria por lo menos con unos días de clases semipresenciales o bajo la modalidad híbrida. Precisamente les enseñé también nuestra aula modelo para que vea que estamos pues, precisamente preparándonos en lo que es salubridad y en lo tecnológico también, pero para ello necesitamos la autorización del máximo ente rector de educación del Perú, y Minedu, a través de la Dirección Regional de Educación del Callao. Porque como lo dije hace un momento, tenemos que magnificar la salud del ser humano. Sin duda. Tenemos que educarlos, efectivamente, pero si no hay vida, no hay educación. De acuerdo. Y más en la lógica que ustedes han mencionado, la llegada de una tercera ola condiciona muchísimo ese retorno. Pero también es verdad que las primeras investigaciones demuestran que la tercera ola impactaría en aquellas personas que no se han vacunado. Y ahí están también nuestros chicos de secundaria, ¿no es cierto? Así que nos encontramos pues en ese problema. Gracias, señor Malca. Señor León, ha sido muy revelador conversar con ustedes. Un abrazo. Interesante. Abrazo, muchas gracias. Conversar con un responsable de UGEL y un responsable de un colegio, ¿no es cierto? Porque nos daban dos miradas. Claro, trabajan juntos en sus zonas, en sus distritos, en sus espacios, pero tienen responsabilidades diferentes. Los padres de familia
presionan de alguna manera, desean el retorno a clase, pero al mismo tiempo hay temor de llevar a los chicos a clase en esas condiciones. Los maestros están o no están vacunados. ¿Qué dice el Minedu? Es el planteamiento de la UGEL, que tiene que regirse por normas, y por normas además que suelen ser literales y con una precisión de lo que hay que hacer muy claras. ¿Están listas esas normas? ¿No están listas? Bueno, es que ese es el problema que nos enfrentamos cuando hablamos de un retorno en el marco además de una tercera ola que podría impactarnos. Aún no hay pistas de ello, pero que podría impactarnos en cualquier momento. 12:47, pausa y volvemos.